Mi esposo busca convencerme de mudarme de mi casa con mi bebé recién nacido porque su hermana no puede dormir bien, pero que me cuenten cómo se duerme en la calle cuando los echo ambos. Cuando mi esposo sugirió que su hermana se mudara con nosotros, dudé. Estaba embarazada de 7 meses, cansada y ya estresada por los preparativos para el bebé. Agregar otra persona a nuestra pequeña casa parecía lo último que necesitábamos, pero cuando me explicó su situación, como había perdido su apartamento y no podía pagar el alquiler, me resultó difícil decir que no. Me dijo que solo sería temporal y me contó toda una historia triste para convencerme. Al menos debo admitir que al principio no fue tan malo. Se mudó con unas pocas bolsas, principalmente ropa, y su laptop. Prometió que solo se quedaría un par de meses hasta que pudiera volver a ponerse de pie. Dijo que ayudaría en la casa, contribuiría cuando pudiera y que no sería una molestia. Le creí porque quería hacerlo. Las señales de advertencia comenzaron siendo pequeñas. En la primera semana ya había extendido sus cosas por toda la sala, convirtiéndola en su espacio personal. Su excusa era que la habitación de invitados era demasiado pequeña para guardar sus cosas. Me mordí la lengua y moví algunas de mis cosas del bebé para hacerle espacio. Pasaba todo el día en el sofá desplazándose en su teléfono o viendo maratones de series y, de alguna manera, era yo quien cocinaba la cena todas las noches. Una noche, mientras nos preparábamos para dormir, hablé con mi esposo. Le dije que sentía que su hermana no estaba realmente tratando de mejorar su situación, que ni siquiera buscaba trabajo. Dijo que esto era lo normal cuando pasas por una depresión, algo lógico para su falta de trabajo, que estaba angustiada y que necesitaba tiempo para recuperarse. Dale un respiro, dijo. Ha pasado por mucho. Quise creer que tenía razón, así que lo dejé pasar, pero las semanas se convirtieron en meses y su comportamiento no cambió. Dejó de fingir que buscaba trabajo por completo. Cada vez que intentaba hablar con ella sobre contribuir con la casa, se ponía a la defensiva, diciendo que estaba demasiado abrumada para enfocarse en otra cosa que no fuera sobrevivir. Mi embarazo no fue fácil. Tenía los pies hinchados, dolores de espalda y citas médicas interminables, pero aún así me las arreglaba para mantener la casa funcionando. Mientras tanto, ella dejaba sus platos sucios en el fregadero y su ropa sucia acumulada en el baño. Cada vez que le pedía ayuda decía que estaba demasiado cansada. No era solo el desorden físico que creaba, sino también la tensión emocional. Hacía comentarios pasivo-agresivos sobre lo afortunada que era de tener un esposo que me apoyara y cómo desearía poder quedarse en casa como yo. Actuaba como si estar embarazada fuera un lujo, ignorando completamente todo el trabajo que implicaba mantener todo en orden. Volví a hablar con mi esposo, esperando que esta vez entendiera mi punto de vista. Me escuchó, pero su respuesta fue frustrante. Neutral. Dijo que entendía cómo me sentía, pero también señaló que su hermana no tenía a dónde ir. ¿Qué quieres que haga? ¿Que la eche a la calle? Sus palabras me dolieron, porque nunca sugerí eso. Solo quería que hablara para que comenzara a aportar algo y respetara el hecho de que esta era nuestra casa, no la suya. Entonces nació el bebé. Sentí que mi mundo cambió de la mejor manera posible. Sostener a mi pequeño por primera vez hizo que todo el dolor que pasé valiera la pena. Era como un premio después de haber vivido los 9 meses del embarazo. La primera semana en casa desde el hospital, el bebé lloraba sin parar. Era agotador, pero lo esperaba porque es lo normal con los recién nacidos. Lo que no esperaba era que ella golpeara nuestra puerta a las 2 de la madrugada gritando: ¿puedes callar a ese bebé de una vez? Algunos de nosotros tenemos que trabajar en la mañana. Trabajar. Ni siquiera tenía un empleo. Estaba demasiado cansada para discutir, así que me enfoqué en calmar al bebé, pero sus quejas no pararon. Cada vez que el bebé lloraba, ella gemía en voz
alta o hacía comentarios sarcásticos sobre lo considerados que éramos, incluso comenzó a culpar al bebé por su incapacidad para encontrar trabajo, diciendo que no podía concentrarse en llenar solicitudes con tanto ruido. Ella no tenía problema en expresar sus frustraciones, pero cada vez que intentaba hablar con ella al respecto se hacía la víctima. Le dije a mi esposo que necesitábamos establecer límites. Le expliqué cómo su comportamiento me estaba afectando a mí, y al bebé asintió. Pero no tomó ninguna acción real. Dijo que hablaría con ella, pero nunca lo vi hacerlo. Una noche nos sentó para una discusión familiar. Dijo que quería abordar la situación del bebé y cómo estaba afectando su salud mental. Afirmó que no podía dormir, no podía concentrarse, no podía encontrar paz. Con un bebé llorando a todas horas. Le dije que podía encontrar paz en otros sitios si esto no le resultaba fácil, pero no, eso no era lo que tenía en mente. Sugirió que el bebé y yo nos hijo en mi vientre dar a luz, y tratar de mantener unida a nuestra familia. Esa era su solución, mandarme a mí y a nuestro bebé lejos para que su hermana tuviera una casa tranquila. Estaba claro que algo tenía que cambiar, y me di cuenta de que si no me defendía a mí misma y a mi bebé, nadie más lo haría. Esa noche, mientras sostenía a mi bebé dormido en mis brazos, tomé una decisión. No solo se trataba de mi salud mental, sino más importante, la salud de mi bebé. Si mi cuñada no podía respetarlo, entonces no merecía quedarse bajo techo, y si mi esposo no podía verlo, entonces él también se quedará sin techo solo. Estoy escribiendo aquí parte de mi historia porque sé que en el futuro es probable que necesite ayuda legal con todo esto. Actualización 1 actualización 1 regresado con las consecuencias de querer echar a mi cuñada 4 días después de la absurda sugerencia de que el bebé y yo debíamos mudarnos. Mi esposo intentó actuar como si nada hubiera sucedido. Mientras tanto, mi cuñada se sentía súper ligera, como si pensara que tenía poder y que nadie la echaría. Pobre de ella. Me mantuve en silencio esa noche, no porque estuviera de acuerdo con ellos, sino porque necesitaba tiempo para ordenar mis pensamientos. Esta vez no iba a reaccionar por pura emoción, iba a hacer las cosas de la manera correcta, y necesitaba pensar en eso. A la mañana siguiente, después de otra noche sin dormir, me senté con mi esposo cuando el bebé estaba tomando la siesta y le dije que necesitábamos hablar. Le dejé claro que la actitud de su hermana había ido demasiado lejos y que su apoyo a la barbaridad que ella había dicho la otra noche me había lastimado profundamente. Le advertí que esta era nuestra casa, nuestra familia, y que yo merecía su respaldo incondicional, pero en lugar de ver la lógica de lo que estaba diciendo como lo haría cualquier persona normal, me dijo que su hermana no estaba pensando con claridad y que yo estaba exagerando. Claro, yo acabo de dar a luz y puedo pensar con mayor claridad que mi cuñada, que el único problema que tiene es no encontrar el cargador de su teléfono. Incluso tuvo la audacia de decir que debía ser más comprensiva. Considerando lo difícil que había sido todo para ella, me costó no perder la calma en ese momento. Le dije que si había alguien en esa casa que había sido comprensiva, era yo, pero que sugerir que el bebé y yo debíamos irnos de nuestra propia casa para su comodidad era la gota que derramaba el vaso. Mi esposo se veía incómodo y quería huir, pero no iba a dejarlo escapar de la conversación. Le dije que si él no tenía el valor de ponerle un alto a su hermana, entonces lo haría yo, que no iba a permitir que nadie me hiciera sentir como una extraña en mi propio hogar, y que mucho menos iba a aceptar que alguien pusiera su bienestar por encima del de mi hijo, y que eso también lo incluía a él. No pudo responder nada porque cuando terminé el bebé con acento agudo comenzó a llorar. Me levanté para atenderlo y antes de salir de la habitación le dije que más tarde terminaríamos esa conversación y que tenía que pensar muy bien las palabras porque quería saber de qué lado estaba, ya que él estaba caminando
sobre hielo muy delgado. En este momento más tarde, cuando el bebé estaba tranquilo, supe que era momento de enfrentar a su hermana directamente. La encontré tirada en el sofá desplazándose en su teléfono como hace siempre. Digamos que no fue muy difícil hallarla. Me paré frente a la televisión. Bloqueándolo suspiró, y dijo: ¿y ahora qué? Le dije que su idea de que yo me mude era absurda, pero que la idea de que ella se mude era la mejor idea. En este momento estaba segura de que no pasaría nada. Así que solo dijo que estaba intentando encontrar una solución que funcionara para todos, afirmando que necesitaba dormir bien para reconstruir su vida y que no podía hacerlo con un bebé llorando en la casa. Me quedé mirándola y le pregunté si de verdad era tan egoísta. Le dije que estaba hablando de mi casa, que ella era una invitada muy mala, por cierto, y que mi bebé era mi prioridad, que me apenaba que le molestara el ruido, pero en un banco de plaza iba a tener más dificultades para dormir. Eso pareció tocarle el orgullo, porque se levantó de golpe y comenzó a alzar la voz diciendo que no tenía a dónde ir y que dejara de amenazarla porque era la hermana de mi esposo. Me acusó de hacerla sentir como una carga cuando todo lo que quería era un poco de paz y tranquilidad. Le dije que pienso que es una carga, así que si se siente así es porque estoy intentando que lo haga, y la razón es porque había sido una completa inútil con su vida y que no tenía derecho a quedarse en mi casa sin contribuir en lo más mínimo. Le recordé que cuando se mudó prometió que solo sería algo temporal, que ayudaría con la casa y que haría lo posible por encontrar trabajo, pero que no había cumplido ni una sola de esas promesas. Le dije que había sido más que generosa, pero que mi paciencia tenía un límite y que ella lo había alcanzado con creces, así que ahora podía perdonarme por perder la paciencia, pero ya no tenía más para ella ni para nadie. En ese momento mi esposo entró a la sala. Probablemente atraído por los gritos, miró entre nosotras claramente sin saber qué hacer. Como era de esperarse, su hermana inmediatamente comenzó a hacerse la víctima diciendo que yo la estaba echando. Cuando no tenía a dónde ir, me giré hacia mi esposo y le di la mirada de: mejor que sepas lo que haces aquí o terminas afuera. También le advertí que si él no podía ver lo obvio, entonces él también era parte del problema. No sé si fue lo que le dije o cómo lo miré, pero por primera vez en todo este tiempo él se puso de mi parte. Se giró hacia su hermana y le dijo que si quería quedarse tenía que disculparse y empezar a aportar con algo en la casa. Ella explotó porque se sentía con derecho a que la tratemos mejor, y esto que estábamos haciendo con ella parecía injusto. Le dije que era injusto intentar echarme a mí y a mi bebé de mi propia casa, que echarla a ella era simplemente sacarla basura y acomodar la casa para que luciera presentable de nuevo. Mi esposo intentó intervenir, diciendo que todos estábamos demasiado alterados y que debíamos calmarnos para hablarlo mejor, pero lo interrumpí. Le dije que esto no era negociable y no me iba a callar más. Las alternativas eran dos: o su hermana se iba o los dos se iban, todo dependía de él. Suspiró y dijo que entendía mi punto de vista. Se giró hacia su hermana y le dijo que tenía que respetar mi decisión. Ella se quedó mirándolo con incredulidad y luego, sin decir una palabra más, se marchó furiosa y dio un portazo. Salió de la casa dejando todas sus cosas, así que todavía no se ha ido de forma oficial, pero la decisión es irrevocable. Esa noche, mientras mecía al bebé para dormir, sentí que había liberado todo lo que tenía dentro de mí. Se sintió muy bien, tanto que dormí como un bebé, aunque en mi caso mi bebé no duerme También actualización 2. La mañana siguiente a la confrontación, la tensión en la casa era más densa que nunca. Mi cuñada me evitaba como si yo fuera la peste, encerrada en su habitación negándose a salir incluso para comer. Creo que en el fondo me tenía miedo. Mi esposo intentaba no decir nada sobre el incidente. Lo acorralé a la cocina después del desayuno mientras el bebé dormía. Le pregunté si
Se daba cuenta del daño que había causado con su silencio. Le dije que me sentía abandonada, que me había dejado pelear sola en mi propia casa mientras él se mantenía al margen sin intervenir. Miró su taza de café evitando mi mirada y me dijo que no sabía qué hacer, que se sentía atrapado entre su hermana y yo. Dijo que ella siempre había sido la frágil de la familia y que se sentía responsable por su bienestar, especialmente después de que su vida se derrumbara. Le dije que si bien era admirable que se preocupara por su hermana, no era su deber permitirle pisotearme solo para que ella se sintiera mejor. Le recordé que yo era su esposa, la madre de su hijo, y que merecía sentirme segura y respetada en mi propio hogar. Le dejé claro que si no podía priorizarme a mí y al bebé, entonces tal vez no merecía formar parte de nuestra familia. Eso pareció tocar un nervio. Finalmente levantó la vista y dijo que no quería perderme a mí ni al bebé y que intentaría apoyarme más, pero me pidió que le diera a su hermana un poco más de tiempo para asimilar todo antes de irse. Le dije que no, ya había consumido todo su tiempo extra. Le dije que el máximo plazo que iba a tolerar era una semana, lo suficiente como para que busque un sitio y mude todas sus cosas. Más tarde ese mismo día la escuché hablando por teléfono en su habitación. Estaba desahogándose con alguien, probablemente una amiga, sobre lo mal que yo la había tratado. Se hacía la víctima diciendo que la estaba echando sin tener ningún otro lugar a donde ir. Se quejaba del llanto del bebé y de que no podía dormir bien por las noches. Me quedé parada frente a su puerta ardiendo de rabia. Me tomó todo el autocontrol que tenía no entrar de golpe y ponerla en su lugar. En lugar de eso me alejé y comencé a hacer planes. Durante los días siguientes empecé a actualización 2, recuperar mi hogar. Fui empacando sus cosas poco a poco, doblando su ropa con calma y colocando todo en cajas en la habitación de invitados. No quería que tuviera ninguna excusa para quedarse más tiempo cuando llegara el momento de irse. Mi esposo lo notó, pero no dijo nada, probablemente porque sabía que no tenía ningún argumento válido para cuestionarme. Finalmente la semana llegó a su fin. Esa mañana llamé a su puerta y le dije que era hora de irse. Me fulminó con la mirada, pero no discutió porque sabía que no iba a ganar la discusión. Reunió sus cosas en silencio, lanzándome miradas llenas de veneno cada vez que pasaba junto a mí. Mi esposo la ayudó a cargar sus pertenencias en el auto, y no diré que fue por nuestro bebé porque él no ha hecho nada por él. Cuando ella finalmente se marchó y el auto desapareció en la distancia, sentí un alivio tan grande que casi podía respirar mejor. Me giré hacia mi esposo y le dije que esto era un nuevo comienzo para nosotros, pero solo si él estaba dispuesto a demostrar que su familia somos nosotros y que estaba listo para poner nuestra felicidad por encima de todo lo demás. Asintió con la cabeza y dijo que lo entendía. Se disculpó por no haberme apoyado antes y prometió que haría las cosas mejor. Lo miré a los ojos y le dije que lo iba a hacer cumplir esa promesa porque no iba a tolerar nunca más ser tratada así. Esa noche fue la mejor en mucho tiempo. Incluso mi bebé durmió mejor, quizás porque no estaba toda esa energía negativa de mi cuñada. Actualización 3. Una semana después de que mi cuñada se fue, la casa finalmente regresó a la normalidad. El bebé dormía mejor, yo dormía mejor, y hasta mi esposo parecía estar esforzándose más por arreglar las cosas. Había estado atento y arrepentido por eso cuando escuché su voz afuera de mi puerta una tarde. No podía creer lo que estaba oyendo. Tenía que haber escuchado mal, pero ese no era el caso. Ahí estaba ella parada junto a mi esposo con su maleta en la mano, actuando como si tuviera derecho a volver a entrar en mi casa. Abrí la puerta y los miré fijamente. Le pregunté a mi esposo qué demonios creía que estaba haciendo. Tuvo el descaro de decirme que no podía dejar a su hermana sin un lugar a donde ir y que ella había prometido que no causaría
Más problemas me dijo que como el bebé estaba durmiendo mejor no sería tan grave dejarla quedarse. Un tiempo más le dije que no había forma en el infierno en la que ella volviera a poner un pie en mi casa. Le recordé que habíamos acordado que ella se había ido para siempre si alguna vez no tengo donde ir y estoy argumentando para que me dejen quedarme en una casa. No haré lo que hizo mi cuñada. Murmurar algo sobre cómo estaba exagerando, y ahí se acabó mi paciencia. Les dije que no se movieran de ahí y les cerré la puerta en la cara. Inmediatamente llamé a mis suegros, necesitaba refuerzos. Cuando mi suegro contestó les conté lo que estaba pasando. Mi suegro preguntó y su hijo estaba con ella. Le dije que sí, que los dos estaban afuera de mi casa como gatos callejeros buscando una limosna. Me dijo que venía en camino. Mientras esperaba, mi esposo golpeó la puerta pidiéndome que los dejara entrar para explicarse. Le grité a través de la puerta que no había nada que explicar y que más le valía que su padre llegara antes de que llamara al mío. 15 minutos después mis suegros llegaron. Mi suegra parecía furiosa, pero mi suegro estaba demasiado tranquilo. Se acercó a mi esposo y le preguntó qué demonios estaba pensando. Mi esposo intentó justificarse diciendo que solo quería ayudar a su hermana y que no pensó que fuera tan grave. Mi suegro le dijo que le estaba faltando el respeto a su esposa y a la madre de su hijo, así como a su propio hijo. Mi cuñada comenzó a quejarse diciendo que no era justo y que ella era la que necesitaba apoyo. Mi suegro la cayó en seco. Le dijo que ya había hecho demasiado, lo cual es mucho para ella. Luego le preguntó si alguna vez se había detenido a pensar en mí. Antes de que mi esposo pudiera responder, saqué mi teléfono y llamé a mi padre. Ya no me importaba si esto se volvía una guerra, necesitaba a alguien en mi esquina. Llegó en 20 minutos con la cara convertida en una tormenta de furia. En cuanto bajó del auto exigió saber qué estaba pasando. Mi suegro, para su crédito, no intentó suavizar la situación, le contó todo. Se disculpó por el comportamiento de su hijo y dijo que estaba avergonzado de cómo habían resultado las cosas. Mi padre, que era como apretar el botón que lanza las bombas nucleares, miró a mi esposo y le dijo que no merecía llamarse ni esposo ni padre. Le dijo que si tanto le importaba su hermana, entonces tal vez debería mudarse con ella y dejarme criar al bebé en paz, porque el resto de la familia estaba más que dispuesta a ayudarme. Al menos no lo golpeó o algo de ese estilo, pero mentiría si dijera que no esperaba algo así. Mi esposo comenzó a suplicar diciendo que lo sentía y que solo quería hacer lo correcto para todos, algo que hacía mientras le decía señor. Mi suegro le dijo que basta de parlotear sin decir una palabra más. Mi padre y mi suegro entraron en la casa y comenzaron a empacar las cosas de mi esposo. Él lo siguió suplicando que se detuvieran, pero ninguno le hizo caso. Mi cuñada intentó intervenir diciendo que pararan, pero mi suegra la agarró del brazo y le dijo que cerrara la boca o se la pegaría con pegamento. De pronto mi cuñada no era tan arrogante como cuando me sugirió que me mudara. Tenía la expresión de un gato mojado y asustado. Cuando terminaron, todas las pertenencias de mi esposo estaban amontonadas en el césped del frente. Mi suegro se giró hacia mi esposo y le dijo que se llevara a su circo y a su hermana a otra parte, que esto era amor duro y que lo estaban educando. Dijo que si se hubieran enterado antes los habrían sacado a los dos mucho antes. Mi esposo cayó de rodillas rogando por perdón. Dijo que no quería perder a su familia y que haría cualquier cosa para arreglar las cosas. Mi suegro negó con la cabeza. Le dijo que si los llamé es porque ya había tomado mi decisión, y esa era no perdonarlos. No se equivocaba. Mi esposo y su hermana se metieron en su destartalado auto con sus cosas amontonadas en el asiento trasero. Mi padre se quedó conmigo un rato sosteniendo al bebé y asegurándome que había hecho lo correcto. Si también puede ser bueno con los niños, aunque de un poco de miedo. Mi suegro se
Disculpó de nuevo diciendo que lamentaba no haber intervenido antes. Le dije que no era su culpa y que apreciaba su apoyo. Ahora estoy en la habitación del bebé meciéndose. Le susurro que todo va a estar bien, que no necesitamos a nadie que no pueda ponernos primero. No sé qué me depara el futuro, pero hay algo de lo que estoy absolutamente segura: nunca más voy a dejar que nadie, ni siquiera mi esposo, me haga sentir insignificante otra vez. Edición para los que preguntan: la casa es rentada, no firmamos contrato porque pertenece a un amigo cercano de mi padre. Actualización 4. 2 días. Actualización 4. Después de la confrontación, mi esposo apareció en la casa. Tenía la cara más triste que te puedas imaginar, más que la del gato mojado. Sé que a algunas personas no les gustará como me refiero a mi esposo, pero no creo que haya una mejor forma de referirme luego de sugerir que me mudara con mi bebé de mi propia casa. Si hay gente sensible o defensores de este tipo de gente, bueno, lo siento por ellos, sus vidas serán muy tristes. Abrí la puerta solo lo suficiente para bloquear su vista hacia el interior y le pregunté qué quería. Dijo que había estado quedándose en casa de un amigo pensando en todo lo que había sucedido. Dijo que descubrió los errores que había cometido y que lamentaba profundamente todo. Le dije que si le iba a costar tanto verlos, le hubiera dibujado un esquema conceptual. Dijo que no entendía por qué había permitido que su hermana se interpusiera entre nosotros y que debió haber estado de mi lado en lugar de ceder a sus demandas. Estaba llorando mientras me suplicaba que le diera otra oportunidad, prometiendo que nunca más dejaría que nadie se interpusiera entre nosotros. No es la primera vez que hace una promesa así. Como ya sabrán, le dije que yo también había tomado una decisión. Le dije que iba a solicitar el divorcio. No es que la hubiera tomado, pero todo esto me mostró claramente que era lo mejor, pero le di explicaciones de por qué. Le dije que su comportamiento en los últimos meses me dejaba muy claro que no podía confiar en él a mi lado, que no iba a poner a nuestra familia en primer lugar y que no podía pasar el resto de mi vida esperando que no ponga a su hermana, a un amigo o quien sea antes de nosotros. Claro que dijo que no quería un divorcio, que podíamos solucionarlo si tan solo le daba una oportunidad. Le respondí que las oportunidades eran para las personas que mostraban arrepentimiento antes de que la situación llegara a este punto, pero no solo me había dicho que su hermana tenía que irse y mintió, sino que además intentó meterla de nuevo en la casa a pesar de todo, y eso sin sumar el resto de las cosas que pasaban en la casa antes de que tomara la decisión de echarla. Le pregunté cómo creía que podía volver a sentirme segura o valorada con él después de eso, que no les había contado a sus padres ni a los míos lo que estaba pasando porque creía que podía manejarlo sola. Me di cuenta de que eso fue un error. Lo sé, si hubiera hablado antes tal vez las cosas no habrían llegado a este punto, pero también creo que no debería haber llegado a este punto si mi esposo me hubiera defendido el tener que llamar a sus padres para que él se diera cuenta de lo mal que estaba. Todo es otra clara señal. Sabía que su hermana tenía una relación complicada con sus padres, que se había escapado de la casa a los 16 años y apenas mantenía contacto con ellos desde entonces. En su momento pensé que al dejarla quedarse con nosotros tal vez ayudaría a sanar algunas de esas heridas del pasado, pero ahora veía con claridad que solo había empeorado todo. Nuestros padres no habían estado mucho tiempo con nosotros desde que nació el bebé, porque después de muchas conversaciones habíamos decidido limitar las visitas el primer mes para proteger al bebé. Todos respetaron esa decisión asumiendo que las cosas en nuestra casa estaban bien. Intentó aferrarse a lo poco que pudo. Me recordó que estuvo conmigo en la sala de parto, como si eso demostrara que había sido un buen esposo cuando realmente importaba. Le recordé que se desmayó a la mitad del parto y pasó más tiempo
siendo atendido por las enfermeras que apoyándome a mí le dije que no lo culpaba por eso el parto. Es algo intenso y no todos los hombres pueden manejarlo, pero que no podía usarlo como excusa para todo lo demás que había hecho mal. Después le dije que ya no estaba enojada, que el enojo se había ido hace días, ahora simplemente estaba agotada, que necesitaba enfocarme en mí misma y en mi bebé, y eso significaba eliminar de nuestras vidas cualquier cosa y cualquier persona que trajera estrés innecesario. Me miró con desesperación y me preguntó si había algo que pudiera hacer para cambiar mi decisión. Le dije que era demasiado tarde, finalmente se murmurando promesas de que haría lo necesario para arreglarlo, pero yo ya no quería que lo arreglara, debería haberlo hecho cuando tuvo la oportunidad, debería haber elegido a su esposa y a su hijo antes de que llegáramos a esto ahora. Simplemente era demasiado tarde. Actualización 5. Actualización 5. Todavía el divorcio no está listo. Esas cosas llevan tiempo, pero al menos todo lo que tenía que presentarse ya se ha hecho y solo falta que me lo otorguen. Mi esposo ha evitado firmar los papeles porque no quiere rendirse conmigo. Pero vio que yo no estaba titubeando con lo del divorcio, así que tuvo una maravillosa idea: llamar al amigo de mi padre para decirle que quería quedarse con el alquiler de la casa. Pésima idea. El amigo llamó a mi padre, que le contó todo lo sucedido, y luego llamó a mi esposo para decirle que si fuera su yerno le partiría la cara. Después me llamó a mí para contarme lo ocurrido y también para decirme que me bajaría el alquiler por algunos meses hasta que pueda conseguir un trabajo. Seguramente recibiré una pensión por mi hijo y una conyugal, pero no creo que sea demasiado, así que tengo planes de comenzar a trabajar cuando mi bebé sea un poco más grande y pueda dejarlo con mi madre. Mi padre se ofreció a darme algo de dinero, pero le dije que no era necesario, que necesito hacer esto por mí misma. Durante este tiempo mi pronto ex esposo se mudó con su hermana, a la que por supuesto no podía dejar en la calle. Bueno, al final terminó haciéndolo porque se cansó de hacer todo por ella. Era muy fácil decir pobre mi hermana mientras yo me ocupaba de la casa y de todo lo demás. Pero cuando le tocó de repente, su hermana ya no era tan indefensa y bien podía dormir en la calle. No creo que esté durmiendo en la calle ahora, pero no le vendría mal pasar unos días ahí para que aprenda a apreciar lo que tenía. Espero regresar con una última actualización sobre mi divorcio y espero que sea el final. Actualización 6. Estoy actualización 6 segura de que este es el final. Porque ya tengo mi divorcio, he conseguido un empleo y con las pensiones de mi ex esposo podré mantener a mi hijo. Mi vida está en equilibrio. Él deberá venir a verlo porque todavía es muy pequeño para que se vaya con él, pero más adelante veremos lo de la custodia compartida. También he estado recibiendo ayuda de mis suegros porque todavía son sus abuelos, aunque ser los padres de mi ex esposo lo pongo en duda, ya que no tienen nada bueno que decir de él cada vez que vienen de visita, y sobre su hermana es aún peor. Sé gracias a sus padres que su hermana está viviendo con una amiga y que ha conseguido un empleo. Bien por ella, porque al final logró mejorar su vida. Lástima que en el proceso arruinó la de su hermano. No estoy defendiendo a mi cuñada aquí, pero mi esposo lo perdió todo por defender a su hermana, que ahora tiene una vida mejor, y ni siquiera es gracias a él. Si no la hubiera echado, aún seguiría en ese sofá viendo televisión y usando su teléfono, así que en cierto modo le ha servido que la eche de mi casa, aunque ella no lo vea así. Pero mi esposo no ha conseguido nada, salió perdiendo en todo y se lo ha ganado. Quien echa a su esposa y a su hijo solo para que su hermana pueda dormir bien.